El día de hoy vamos a hablar de, de una parte importante de la hematología, que es la hematopoiesis, ¿no? Cómo se forman las diferentes células que componen el torrente sanguíneo, ya sean los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, ¿no? El punto de origen, ¿no? El tiempo de vida media y cuáles son sus funciones importantes, ¿no? Sabemos que la hematopoiesis parte de unas células madre, ¿no? De una totipotencial, después pasa a una pluripotencial, una bipotencial y una unipotencial, ¿no? Entonces, cuando hay alteración de la hematopoiesis en la coordinación genética, entonces se producen las famosas leucemias. Hema saben que proviene del término griego sangre y poiesis de fabricación. Entonces, hematopoiesis es la fabricación de elementos sanguíneos. ¿Y esto en qué consiste? Es un proceso a través del cual se generan las células de la sangre y ocurre bajo condiciones muy específicas en el interior de los huesos, ¿no? En la llamada médula ósea. Este proceso es complejo, ¿no? Intervienen varios factores, ¿no? Pero en sí, la columna vertebral de la formación pertenece a las células troncales hematopoyéticas. Estas proliferan y se diferencian, ¿no? Tiene lugar, el lugar principal en un adulto en la médula ósea. Sabemos que en el feto o en el embrión se puede producir también en el hígado y también en el vaso. Y aún si hablamos de una zona, si hablamos de algo más remoto, es el saco vitelino. El saco vitelino, a partir de la quinta o sexta semana, comienza a formar solamente glóbulos rojos, ¿no? Entonces, vemos que en un adulto de 70 kilos, diariamente se producen 2 por 10 elevado a la 11 eritrocitos, de 2 por 10 elevado a la 11 plaquetas y de 7 por 10 elevado a la 10 de granulocitos, ¿no? Y la proporción más o menos de la producción de la médula ósea. Puede haber alteraciones en la médula ósea, en la producción, una sobreproducción de células hematopoyéticas. Una alteración en esta se podría decir que estamos frente a una leucemia, y una producción deficiente podría decir que estamos frente a una anemia aplásica. Todo esto tiene implicancias biológicas relacionadas con la hematología clínica y a la medicina regenerativa. Si nosotros hacemos un estudio de simplemente un hemograma y vemos algo sospechoso, pasamos a hacer una lámina periférica. Y si tenemos una sospecha en la lámina periférica de una neoplasia, pasamos recién a hacerle al paciente un aspirado de médula ósea. Y siempre el lugar elegido creo que el lugar elegido de elección y más seguro es la espina ilíaca posterior superior, ¿no? Como pueden ver en la diapositiva, acá en este lugar, ¿no? Es el lugar más seguro. Hay otros que lo hacen en el esternón, pero el esternón hay que tener mucho cuidado porque cuando tenemos mucha fuerza o en ancianos podemos perforar el esternón y podemos producir una complicación, un neumotórax, ¿no? o un hemotórax, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? El lugar más seguro siempre es la espina, ¿no? La espina ilíaca posterior superior. De rutina podemos solicitar una lámina periférica, siempre hay que tener en consideración el lugar y el primer rincón. Y también hay que tener en cuenta de que la gota de sangre que se le va a sacar al paciente para hacer el estudio de lámina periférica, de preferencia, no debe tener anticoagulante, ¿no? Este es el hábitat de las células madre, de todo en sí, de todos los progenitores hematopoyéticos. Es un nicho hematopoyético, ¿no? Acá están las células, el tejido adiposo, las arteriolas, las células más inmaduras de los neutrófilos, ¿no? Tenemos también al megacariocito, ¿no? Miren el megacariocito que está casi cerca al seno venoso, ¿no? Y miren cómo se va desprendiendo las plaquetas, ¿no?
Estas son macroplaquetas que cuando van madurando en el torrente sanguíneo se convierten en plaquetas maduras y salen a la sangre periférica, ¿no? Vemos neutrófilos, hematíes inmaduros, ¿no? Una serie de elementos inmaduros en médula ósea. Por eso es que, como dice la anterior diapositiva, entramos a través de una aguja especial hacia ese nicho hematopoyético que hemos visto y sacamos una pequeña muestra para ver si hay alteraciones en la formación de los progenitores hematopoyéticos de la sangre del torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, más o menos para ver el poder, ¿no?, de cada célula sanguínea, tenemos al citoblasto, que puede ser un mieloblasto. Y este mieloblasto, un mieloblasto normal, lógicamente, no un mieloblasto patológico, tiene el poder de autorrenovación y de diferenciación. También tiene el poder de diferenciación. ¿Qué quiere decir esto? Que puede convertirse nuevamente en una célula más inmadura a la que está acá. Tiene un poder único de diferenciación y autorrenovación, ¿no? Por eso el trasplante de médula a los pacientes que tienen problemas medulares. Como les dije, las células madres no solamente son totipotenciales, ¿no? Si nosotros hablamos de células totipotenciales, podemos utilizarlas tal vez para generar un nuevo ser humano, un gemelo, ¿no? Si nosotros cogemos, y mayormente, ¿de dónde salen estas células totipotenciales? Salen del saco vitelino, ¿no? Por eso está prohibido manipular a ese nivel actualmente, porque antes se cogían células madre de ese nivel para formar nuevos seres, ¿no? Pero básicamente en animales, ¿no? Se habló de una oveja Dolly, ¿no?, que lo crearon justamente de células totipotenciales. Las totipotenciales son, pues, únicas, ¿no? Y como su nombre lo dice, son toti, ¿no? Total, pueden crear un ser totalmente idéntico a otro. Las pluri más bien no tienen esa capacidad, las multi tampoco, las oligo, y va disminuyendo ese poder autorregenerativo que tienen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en hematología, para hacer trasplante, utilizamos las bipotenciales, o llamadas también oligopotenciales, y las unipotenciales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si utilizo estas células madre para formar un nuevo vaso, digamos, un nuevo hígado, porque en el futuro, chicos, tal vez ustedes lo vean, lleguen a verlo, van a vender los hígados, los vasos, lo van a vender, van a llegar a ese extremo, ¿no? Pero lógicamente vasos y hígados cultivados, no estamos hablando de trasplante o de donación de hígado de vaso, sino que manipulados genéticamente, lo vamos a ver en tienda de órganos, ¿no? Entonces, eso seguramente ustedes ya lo verán, porque a eso está apuntando la ciencia, ¿no? Entonces, gracias a esta explicación de cómo se van diferenciando las células y el poder que tienen regenerativo cada una de estas, ¿no? Entonces, nosotros en hematología, como les vuelvo a repetir, tenemos a las células oligopotenciales o multipotenciales que pueden crear otro órgano, sí, efectivamente, pero no tienen la misma función. Solamente ocupan espacio, pero no tienen alguna función específica. Les falta manipular ahí genéticamente, o falta coger de las multi o pluripotenciales para poder crear un órgano que pueda funcionar al 100% como un órgano normal, ¿no? Entonces, pero actualmente solamente se utiliza estas, que nos ayudan, sí, sobre todo en el trasplante de médula ósea, ¿no? Pero ya en los trasplantes de hígado, de vaso, tienen muchas dificultades porque, como les vuelvo a repetir, la funcionabilidad no es la misma. Entonces, tenemos al stem cell hematopoyético y según la necesidad se va transformando. Si hay sangrado, viene la señal, despierta la médula ósea, despierta las células los stem cell y van a formar glóbulos rojos. Si hay una infección,
de tipo bacteriano, entonces van a despertar a los neutrófilos, ¿no? Y si es de tipo viral, a los linfocitos B y T, ¿no? Entonces acá están las células, cómo se van diferenciando. Primero van pasando por una diferenciación de células o pozos de unidades formadoras de colonias, ¿no? Entonces se van diferenciando, así como se puede ver acá como un resumen de lo que vemos al lado izquierdo, ¿no? Progenitores, precursores, células maduras, ¿no? Es así más o menos cómo va diferenciándose. Ahora vamos a ver la evolución. Miren, en la tercera semana ya de la vida intrafetal, vemos que en la pared del saco vitelino ya se van formando células sanguíneas, sobre todo glóbulos rojos. De la sexta a octava semana, ¿no? Ya la formación es más franca. Vemos que el timo, el vaso y los ganglios linfáticos también ya cumplen esta función de formar elementos sanguíneos. Vamos a clasificar toda esta formación en fases, ¿no? La fase mesoblástica, hepática y la final, que es la medular o mieloide. Miren cómo va diferenciándose, cómo van pasándose, cada órgano va pasando esta facultad de poder formar células sanguíneas en el tiempo, ¿no? Lo que ven acá abajo son, primero en esta parte, los meses de vida fetal, y viene el nacimiento y cómo se va diferenciando o cómo se va involucionando algunos órganos que forman glóbulos rojos, ¿no? 10 años, 20 años, 30 años, la médula ósea va dejando de formar, va disminuyendo la capacidad de formación de elementos sanguíneos, ¿no? En cambio, miren, en la vida fetal, el saco vitelino, como les dije, aproximadamente la tercera o cuarta semana, ¿no? Hasta la tercera o cuarta semana va formando solamente glóbulos rojos. El hígado, que se dice que la primera o segunda semana ya va formando glóbulos rojos. Y el vaso a partir de la segunda o tercera semana, ¿no? La médula ósea agarra la posta para formar glóbulos rojos a partir de la cuarta o quinta semana, ¿no? La mayoría de libros lo dice entre la quinta y sexta semana, ¿no? Está por ahí. Ahora vamos a hablar de la fase mesoblástica, ¿no? Es una de las primeras, acá se da las primeras señales de la hematopoiesis, se puede considerar como una hematopoiesis temprana, ¿no? Aparece en la tercera semana de gestación, sobre todo en la pared del saco vitelino, donde hay pequeñas agrupaciones de células hematopoieticas, se observan en el mesénquima y estas agrupaciones se denominan islotes sanguíneos. Y estos islotes van a estar rodeados de partes de vasos sanguíneos recientemente formados, ¿no? Los cuales van a transformar en una pared de los vasos en pared del saco vitelino. Por medio de los vasos del saco vitelino, las células hematopoieticas ahí producidas van a llegar hacia el feto. La localización de la hematopoiesis fetal va a variar, ¿no? Paulatinamente su ubicación hasta ubicarse en el hígado, ¿no? Este va a ser el lugar principal de la formación de sangre en el tercer mes de vida fetal. Luego tenemos la fase hepática, una de las fases muy importantes, ¿no? Ahí se van a producir ya no solamente glóbulos rojos, sino también ya la serie granulocítica y monocítica, ¿no? Es el sitio principal de la hematopoiesis durante el periodo fetal, mantiene esta función hasta la primera o segunda semana después del nacimiento. Miren, todavía hablamos de la hemoglobina fetal hasta 1 o 2 semanas después del nacimiento. Eso también ya lo hemos visto. Miren, los principales sistemas óseos, ¿no? que se van formando glóbulos rojos. Ya en los primeros años, o en las primeras 20 o 30 años, la tibia y el fémur van perdiendo ese poder de hematopoiesis, ¿no? Al final, la última que pierde ese poder de hematopoiesis van a ser las vértebras, ¿no? De la columna y el esternón. Por eso es que cuando nosotros queremos investigar la hematopoiesis en ancianos, siempre nos vamos al esternón.
Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces son tan frágiles como una galleta que pones la aguja y lo puedes perforar al paciente. En esta etapa también se va a observar el desarrollo de la serie megacariocítica, ¿no? La actividad esplénica es muy importante en esta etapa porque también va a colaborar con la eritropoiesis, granulopoiesis y linfopoiesis, ¿no? La actividad hematopoyética en esta fase también va a comenzar, van a tener como aliados a los ganglios linfáticos y al timo, ¿no? Productos medibles en esta etapa podemos ver eritroblastos primitivos y definitivos, granulocitos, monocitos, linfocitos, megacariocitos, hemoglobina fetal y hemoglobina del adulto. El timo, acuérdense bien, esto pregunto en forma reiterada, es el primer órgano del sistema linfático que se desarrolla por completo en el feto. Chicos, al final les voy a hacer esta pregunta, por favor quiero que me la contesten inmediatamente. Yo les voy a preguntar cuál es el primer órgano del sistema linfático que se desarrolla por completo en el feto, y ustedes me van a decir el timo, ¿no? Dentro de la fase medular o mieloide, tenemos que al quinto mes más o menos del desarrollo fetal, los islotes dispersos en células mesenquimatosas comienzan a diferenciarse en células sanguíneas de todo tipo, ¿no? Ya no solamente de las que hemos hablado anteriormente, sino también sus subtipos, ¿no? La clavícula, eso también les pregunto en forma frecuente, es el primer hueso que muestra actividad hematopoyética si hablamos solamente del sistema óseo. Al sexto mes de la médula ósea se convierte en un sitio primario de la hematopoiesis. Productos medibles tenemos en esta etapa a los representantes de las diversas etapas de maduración de todas las líneas celulares, a la eritropoyetina, a la hemoglobina fetal y a la hemoglobina del adulto. Ya en la médula ósea, una médula ósea en buenas condiciones y activa se va a denominar una médula roja, y una médula ya inactiva, involucionada, se va a denominar una médula amarilla. Y sabemos que la médula roja es la que nos va a proveer, ¿no?, de elementos sanguíneos inmaduros para que posteriormente, según la necesidad, lleguen a madurar. ¿Y dónde se van a dar principalmente? Los huesos planos, esternón, vértebras, pelvis, costilla, cráneo y la porción proximal de los huesos planos. Acá algunas características de estas células que hemos hablado anteriormente. Las células embrionarias, como son las totipotenciales, que tienen la capacidad de generar cualquier tejido, incluso un individuo completo, es justamente lo que les mencionaba. A diferencia de las pluripotenciales, que tienen la capacidad de generar cualquier tejido, ¿no? Tal vez ahí hay deficiencia funcional. Las multipotenciales, capacidad de generar solo tipos celulares de tejido en el que se encuentran, ¿no? Como les dije, ahí los hematólogos mayormente utilizamos este tipo de las multipotenciales para poder hacer los trasplantes, ¿no?, de médula ósea. Organización del sistema hematopoyético. Más o menos en porcentajes. Si nosotros hablamos de porcentajes, ¿qué porcentaje vamos a encontrar de este tipo de células en médula ósea? Miren, por ejemplo, células troncales hematopoyéticas que tienen ese poder autorregenerativo multipotencial, vamos a encontrar solamente 0.01%. Células progenitoras hematopoyéticas netamente 0.5%, que no tienen ese poder de autorrenovación y son multipotenciales. Células precursoras denominadas inmaduras y son identificables ya a este nivel en el microscopio, ¿no?, y ocupan un 90%. Células circulantes que son totalmente maduras y que se pueden observar en el frotis de sangre periférica al microscopio, un 10%, ¿no? Esas son las de sangre para hacer el estudio de lámina periférica, ¿no? Dentro de las células troncales hematopoyéticas podemos encontrar algunos marcadores de inmadurez como el CD34, CD90, CD117 y el
CD133, ¿no? Esto les voy a preguntar porque el CD34 es una de las preguntas que abundan también en los exámenes. Eso también les voy a preguntar. ¿Qué tipo de marcadores podemos ver en las células troncales o células stem cell hematopoyéticas, ¿no? Y yo quiero que me contesten el CD34, básicamente, ¿no? Y esta es pues la diferenciación, una diferenciación que se va dando desde la médula ósea hacia la sangre periférica. Van madurando, cada línea celular va madurando. Las células más inmaduras son más grandes que las maduras, no tienen la misma funcionabilidad. Las células inmaduras no tienen la misma funcionabilidad de las células maduras. Por ejemplo, los glóbulos rojos que son inmaduros no tienen la funcionabilidad o no tienen la capacidad de poder transportar ningún tipo de gas. En cambio, ya incluso los reticulocitos, ¿no? Pero ya los glóbulos rojos maduros sí tienen esa capacidad. Vemos acá el linfocito, ¿no? Los linfocitos, sobre todo los linfocitos B, ¿no? Que llegan a su estado madurativo extremo, es la célula plasmática, ¿no? Y las células plasmáticas son de donde se producen los anticuerpos, ¿no? Esta me voy a preguntar. Y conforme van madurando cada célula, van dando señales, ¿no? Necesitan eso para poder madurar, ¿no? Miren, ¿no? Las interleucinas para la maduración de cada célula son las que intervienen, ¿no? La interleucina 3 es una de las principales, si se dan cuenta, está casi en todas. Es importante que tenga este componente para la maduración, ¿no? Hay un comportamiento genético para la maduración o diferenciación de cada una de estas células, pero necesitan el componente de las citocinas para poder concretar esta maduración, ¿no? Y acá también hay un ejemplo de cada una de ellas, ¿no? Los factores hemolinfopoyéticos, ¿no? Y qué citocinas están relacionados con su maduración. Y acá un esquema totalmente diferente, ¿no? Y más o menos son las proteínas que rodean a cada una de nuestras células. Les vuelvo a repetir, ¿no? Las células más inmaduras van a dar este marcador, el CD34. Entonces yo les voy a preguntar eso. La mielopoiesis. Vamos a hablar de células mieloides, ¿no? Las células troncales hematopoyéticas van a dar también progenitores mieloides o mieloproliferativos, los cuales van a perder esa capacidad de autorrenovarse según su maduración, ¿no? Estas células van a diferenciarse según la necesidad, ya sea monocitos, megacariocitos, neutrófilos o incluso células sanguíneas o células eritropoyéticas, ¿no? Esta es la diferenciación, por ejemplo, de un glóbulo rojo, ¿no? Unidad formadora de bases eritrocitorias, unidad formadora de colonias de eritrocitos, proeritroblasto, eritroblasto policromático y ortocromático, ¿no? Y luego vienen los reticulocitos y los eritrocitos, ¿no? Esa es la maduración, cómo madura un progenitor hematopoyético o de glóbulos rojos hasta el resultado final, que es justamente un glóbulo rojo o un eritrocito, ¿no? Y esta célula mieloide también, según la necesidad, puede convertirse en plaquetas, ¿no? Plaquetas megacariocytos inmaduros, maduros y plaquetas, ¿no? Entonces, según la necesidad, se va a diferenciar la célula madre. Y la eritropoyetina, ¿de dónde parte la eritropoyetina? Es una señal o una hormona que proviene de dónde? De las células renales, ¿no? De los túbulos, ¿no? Estas, al verse expuestas a un nivel de hipoxia, van a generar la producción de eritropoyetina. ¿Y a qué nivel actúa? Eso también pregunta el examen, ¿no? No actúa a nivel del reticulocito o del eritrocito ortocromático, ¿no? La mayoría de libros dice que es acá, en los proeritroblastos y en los eritroblastos basófilos, ¿no? Yo también les voy a preguntar, chicos, tiene una relación directa con estas dos. ¿Para qué? Para que inicie una
una serie o una formación acelerada de los glóbulos rojos, ¿no? Si hay una señal elevada, ¿no? La eritropoiesis, que la mayoría de libros dicen que es una formación más o menos aproximadamente de 5 a 7 días, en una formación normal. Cuando hay alta exigencia puede ser hasta de 24 a 48 horas, pero la supervivencia de este tipo de glóbulos rojos no tiene un buen desenlace, son de mala calidad, ¿no? Ahora hablemos de la trombopoyetina. ¿Dónde se produce? Se produce en el hígado, ¿no? En un 90% en el hígado y en un 10% en el riñón. A diferencia de la eritropoyetina, que se produce un 90% en el riñón y un 10% en el hígado. Lo inverso a la trombopoyetina, ¿no? Eso también lo voy a preguntar, chicos. La maduración de un megacariocito, ¿no? De células del tronco hematopoyético va formando las unidades formadoras de colonias, un megacariocito, megacarioblasto, y tenemos al final al megacariocito. Y así se ve, ¿no? Tremenda célula. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? 7 micras, ¿no? Miren. Acá está, comparamos con un megacariocito, miren, enorme. ¿No? ¿De dónde producen las plaquetas? Del citoplasma del megacariocito, ¿no? Eso también lo voy a preguntar, chicos. Y en cambio las células mieloides, depende de la necesidad, se forman en monocitos. Este monocito, cuando ya sale del torrente sanguíneo y va a diferentes tejidos, se denomina macrófago. Y también tenemos las células mieloides, que según la necesidad puede convertirse en un basófilo, neutrófilo o eosinófilo, ¿no? Acá tenemos algunas características: tamaño, color de citoplasma, núcleo, ¿no? Que los diferencia a cada una de las células inmaduras. Por ejemplo, el mieloblasto, miren, ¿no? Tiene un núcleo esferoidal, mide más o menos de 14 a 20 micras, tiene de 3 a 5 nucleolos, ¿no? Miren, acá tiene 1, 2, 3 tiene acá, ¿no? Y el citoplasma es basófilo y no tiene gránulos, ¿no? Miren. En cambio, el promielocito sí tiene un núcleo identado, ¿no? Sus gránulos son azurófilos, esto de acá. Y es más grande, ¿no?, que el mieloblasto, mide 18 a 24 micras. Después tenemos la serie. Después, este promielocito se va a convertir en mielocito. Y esta se le considera como que la última célula que tiene nucleolo. Y por lo tanto es la última en sufrir una mitosis, ¿no? Su núcleo es elíptico, siempre, ¿no?, apegado siempre a la membrana citoplasmática, y tiene gránulos más específicos que estos de acá, ¿no?, que son los gránulos. Estos gránulos primarios se van convirtiendo en gránulos secundarios acá en el neutrófilo, ¿no? Luego tenemos al metamielocito, cuyo núcleo más heterocromático, ¿no? Sus gránulos ya son más específicos. Y luego tenemos al neutrófilo en banda o abastonado, que tiene un núcleo en herradura. Y por último tenemos al neutrófilo segmentado, que tiene como máximo 4 lóbulos, ¿no? Cuando nosotros hablamos a veces de desviación derecha, de desviación izquierda, estaríamos acá, como centro, desviación izquierda, desviación derecha. Desviación izquierda, ¿en dónde vemos? ¿En qué procesos? En los procesos infecciosos severos, ¿no? En sepsis, ¿no? Y desviación derecha, se dan cuenta que desviación izquierda es un paso hacia la inmadurez. Si vemos 5 a 10% de bastonados, entonces estamos hablando de una desviación izquierda. Pero una desviación derecha
¿En qué patología lo vemos? Acá estamos hablando bien claro de una infección. Acá, de una deficiencia, ¿no? De la vitamina B12. Cuando tenemos deficiencia de B12, vemos una desviación derecha, disculpen, desviación derecha. ¿Y en qué consiste la desviación derecha? ¿Cómo lo vemos? Vemos al neutrófilo, miren, acá ven cuántas lobulaciones, 1, 2, 3. ¿Está bien? Cuando tenemos más de 4, o sea, 5, algunos libros consideran hasta 5 lobulaciones como normal, pero si tú ves 6, 7, 8 lobulaciones, me estoy refiriendo a estas lobulaciones, a estas. Tenemos acá otra lobulación, y llegan pues a 6, 8. A este se considera un polisegmentado. Y si tenemos el 5% de estas células en un campo, entonces podemos estar considerando como una desviación derecha. Y una de las enfermedades más significativas en la desviación derecha es la anemia megaloblástica. ¿Ya? Esta es la pregunta, chicos. Igual, algunas características de la maduración de los eosinófilos, ¿no? Son casi similares que la del segmentado, me se dan cuenta, solamente que tiene más granulaciones azurófilas, a diferencia de las basófilas del neutrófilo, tienen otras funciones, ¿no? Los basófilos también igual, miren, se dan cuenta, sus gránulos son más grandes que los neutrófilos de los eosinófilos, ¿no? Y también tienen otra función, ¿no? Los basófilos. Los monocitos, miren cómo un monocito va madurando, ¿no? De monoblasto pasa a promonocito y después pasa a un monocito maduro, ¿no? Normalmente un monocito no tiene estas vacuolas. Estas vacuolas son significativas o nos están indicando de que ahí estamos frente a un proceso infeccioso, ¿no? Y si estos se agregan neutrófilos con granulaciones tóxicas, ya, pues, eso es un proceso infeccioso de tipo, o de considerar un proceso infeccioso agudo, ¿no? Algunas citocinas relacionadas con la hematopoiesis que tienen importancia. Hemos hablado ya de la eritropoyetina, que también se considera como una hormona, ¿no? Acá dicen bien claro dónde se producen. Como les vuelvo a repetir y les voy a preguntar nuevamente, en el riñón un 90% y en el hígado un 10%, ¿no? Tienen esta función de diferenciación y proliferación eritroide. La trombopoyetina pasa a lo inverso, 90% del hígado y 10% en el riñón, ¿no? ¿Y para qué se despierta esta citocina? Para la producción de plaquetas. La linfopoiesis. Vamos a hablar ahora de la serie linfopoyética o linfoide, ¿no? Cuando hay procesos de tipo infeccioso, de tipo viral, o hay estímulo del sistema inmunológico, va a haber una serie de producción de estos linfocitos, ya sea B o T. Nosotros tenemos más linfocitos T que B. Y entre los T tenemos más CD4 que CD8. Hay que considerar eso. ¿Y cómo se da su maduración, no? La maduración de los linfocitos B, por ejemplo, se da en la médula ósea. Pero en cambio, los linfocitos T se dan en el timo, ¿no? Estoy hablando de maduración. Los linfocitos B se programan en los ganglios linfáticos. Si hay un proceso infeccioso, vienen hacia el ganglio linfático, se programan contra el antígeno estimulado y generan anticuerpos para su destrucción de este antígeno, ¿no? ¿Cómo va madurando los linfocitos, ¿no? Sabemos que las células stem cell o células madre son las progenitoras y según la necesidad se van a producir en linfocitos B o T, ¿no? En este caso de linfocitos B, porque hay activación, hay células plasmáticas acá en la última fase de maduración, es generación de anticuerpos. Pasan por una serie también de transformación,
no se transforman de la noche a la mañana. Su transformación puede durar de 2 a 3 días, de acuerdo a la velocidad y necesidad de la formación, hasta 5 días, ¿no? Lo hemos visto en el COVID, ¿no? En el COVID vimos cómo esperábamos que la inmunidad secundaria comience a producir anticuerpos para que la enfermedad esté controlada, ¿no? Esperamos 5 como promedio. Algunos libros dicen hasta 7, ¿no? Pues 5 días más o menos como promedio para que puedan producir esos anticuerpos. Y acá están los diferentes marcadores, ¿no? Para poder identificar los linfocitos, ¿no? Sobre todo los linfocitos T. La maduración, ¿no? Como les he dicho, lo principal es. Y acá también, como podemos ver, ya netamente la linfopoiesis, qué citocinas están relacionadas. Miren, la interleucina 9, la interleucina 2, 4, 13, la 10, la 14 y la 15, ¿no? ¿Para qué? Para diferenciación de estos tipos, diferentes tipos de linfocitos, ¿no? Tenemos los linfocitos T, CD4, helper, 1, sub 2, ¿no? Hay ahora sub 17. La inmunidad cada vez se está descubriendo nuevas moléculas que intervienen en el sistema de respuesta inmunitario, ¿no? Los B, igual. Los principales marcadores de B son el 19, el 10, el 20, ¿no? Es importante, ¿no? Por ejemplo, un medicamento que usan bastante los reumatólogos, ¿cuál es? El rituximab, ¿no? Y el rituximab, ¿qué es? Anti-CD20. Entonces, ¿qué hace el rituximab? Frena la producción de linfocitos B. ¿Para qué? Con la finalidad que no llegue a célula plasmática y pueda producir autoanticuerpos. Desde la célula más inmadura frena su producción para que no se convierta en célula plasmática y así no genere autoanticuerpos. No sabemos que el rituximab se usa como un inmunomodulador de la inmunidad, ¿no? Linfopoiesis, ¿cuánto demora? La producción ya se ha hecho de los linfocitos B, puede ser hasta de los anticuerpos hasta 7 días, pero un promedio de 5. Los linfocitos T también su programación es inmediata con 24-48 horas. Entre las citocinas hematopoyéticas relacionadas con la linfopoiesis, acá las tenemos. ¿Cómo se da la regulación? Según la necesidad del estímulo, pues, ¿no? Entonces, vemos que los leucocitos tienen una proporción mucho menor a las plaquetas y a los glóbulos rojos. Son células especializadas, tienen 2 tipos de HLA, tienen el HLA tipo 1 y tipo 2, por lo cual los convierte un poco son altamente reactantes de la inmunidad. Los cambios celulares, ya los hemos mencionado, los stem cells, los totipotenciales, multipotenciales, lo que nos sirven para los trasplantes de médula ósea están acá, en toda esta zona. El microambiente, no solamente hay células inmaduras en el tejido óseo o en la médula ósea, también tenemos adipocitos, tenemos osteoclastos, osteoblastos, que justamente son las que regulan la producción de las células o los progenitores hematopoyéticos, ¿no? Todo este ambiente, crean todo un ambiente necesario para poder formar glóbulos rojos, ¿no? También la producción de algunas sustancias o unas citocinas, quimiosinas o elementos humorales para poder equilibrar la formación de glóbulos rojos, ¿no? Listo, chicos, casi 40 minutos, 45 minutos. Mayra, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí le escucho. Ya. Bien.